Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por sumarse hoy a este webinar para familias, todo sobre los exámenes de Cambridge English. Unos minutitos vamos a comenzar. Hola a todos. Mientras tanto, me voy presentando. Mi nombre es Celeste, trabajo en Cambridge. Estoy basada en la oficina de Buenos Aires, Argentina. Es un placer estar con ustedes hoy en este webinar. Em, Gracias a todos los que nos están saludando por el chat. Les vamos comentando que este webinar está siendo grabado. Vamos a estar compartiendo la grabación en unos días en un correo. Es un webinar en el que ustedes nos pueden ver y nos pueden escuchar, pero nosotros interactuamos con ustedes vía el chat, así que por favor utilicen el chat para todas las preguntas y los comentarios. Mientras tanto, bueno, ya veo que somos varios. Les voy presentando a los oradores de hoy. Es un placer presentarles a Pablo Toledo y Andrea Canal. Ellos son nuestros expertos del día de hoy que van a estar respondiendo a todas sus preguntas acerca de los exámenes de Cambridge English. Pablo es el experto en evaluación y Andrea nuestra experta de servicios al cliente. Em, si les parece, Pablo, Andrea, ya podemos abrir los micrófonos y saludar a todas las personas que se están conectando y que están con nosotros hoy con muchas preguntas, seguro, acerca Claro de que los sí, exámenes. gracias Celeste, Es- sí, son un montón, Ujú. qué bueno. Sí, sí, veo y que se siguen sumando, así que vamos a ver hasta cuándo rompemos la marca. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por el interés y por el tiempo. Totalmente. Esperemos estar a la altura para responder sus consultas. Sí, Ujú. la modalidad de hoy entonces va a ser de preguntas y respuestas, así que los invitamos a utilizar el chat para hacernos todas sus consultas acerca de los exámenes de Cambridge. Pero antes, como para ir rompiendo el hielo, Pablo, ¿te parece contarnos un poco de qué exámenes vamos a hablar hoy? Vamos, sí, y vamos a romper el hielo mostrando cuáles son, porque seguramente muchos de los que están aquí saben acerca de los exámenes o se enteraron de que existen o tienen noticias acerca de el examen que su hijo o su hija va a estar haciendo o el que ustedes están interesados en preparar o el que los docentes les comentaron según el nivel. Cuando hablamos de exámenes de las certificaciones de Cambridge, que nosotros llamamos Cambridge English Qualifications, estamos hablando de una serie de exámenes que van desde niveles muy iniciales para niños, que son los que vemos aquí, digamos, abajo en la escalera, como Pre-A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers. Cuando vemos estos códigos y parece que estuviéramos jugando a la batalla naval, A1, A2, B1, B2, hundido, pero en realidad de lo que se trata son de descripciones de niveles de competencia de inglés, dentro de algo que es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, este marco identifica como tres niveles grandes: el nivel inicial, que es el A; B, que se llama nivel independiente, pero que nosotros le diríamos los niveles intermedios, o en otra época le hubiéramos dicho los niveles intermedios, y los niveles avanzados con C. Entonces tenemos A1 y 2 y pre-A1. Entonces les decía que tenemos un examen, los exámenes para niños en niveles pre-A1, A1 y A2, quienes estén en escuela primaria, quizás hasta los 11 años, quizás 12, a sus hijos, a su hijo, a su hija, probablemente les hayan comentado de estos exámenes. Y luego tenemos los exámenes que van desde el nivel A2, el mismo nivel en el cual terminan los exámenes para niños, hasta el nivel C2, que son los exámenes Key, Preliminary, First, Advanced y Proficiency. Cada uno tiene un nivel. En el caso de los exámenes, algo importante para decir, o quizás adelantándome a alguna pregunta que seguramente aparecerá más adelante, que es que ven que algunos de estos exámenes, los exámenes de A2, B1 y B2, tienen una versión que dice For Schools. Esto es porque hay versiones de los exámenes que están pensados para alumnos o para estudiantes en edad escolar. El examen es el mismo, el certificado es el mismo, lo que cambia es algo con respecto al contenido.
Si les interesa saber un poco más, están ahí las preguntas y lo podemos ver más adelante. Pero para todo, entonces, para cada uno de los niveles tenemos un examen y el examen correcto es el nivel en el cual están ustedes o están sus hijos. Y es importante también aclarar que estos exámenes también están disponibles, como dice aquí, en dos formatos. El formato tradicional, el formato en papel, y lo que es el examen digital, que es un examen que se rinde en pantalla. En ambos casos, los ejercicios son los mismos, los certificados son los mismos. Si hablamos de los exámenes aquí en adelante, eh, este año tenemos como novedad unas versiones digitales de los exámenes para niños, pero de eso estuvimos hablando hace poquito en otra sesión separada, la cual también hubo mucha participación, así que quizás algunos de ustedes estuvieran allí. Eh, y pero en el caso de tanto los exámenes en papel como los exámenes digitales, son exámenes confeccionados en Cambridge por nuestro equipo de expertos. Los exámenes que son hechos en papel se imprimen en Cambridge y se envían por... En otro momento hubiera sido por barco y hubieran tardado unas semanas, pero hoy se envían por avión, pero llegan a los centros, se envían por correo. Y luego los exámenes se administran a veces en las mismas escuelas a las cuales asisten los estudiantes, otras veces en alguna otra sede que los centros deciden, y quienes hacen el examen en papel, los exámenes viajan, vuelven físicamente, vuelven a viajar hacia Cambridge y allí son procesados y corregidos, y quienes hacen el examen en pantalla, el examen digital, en el momento en el que apretan, digamos, en el momento en el que terminan su examen, los resultados ya han viajado a nuestros servidores y están siendo procesados y corregidos. Pero en ambos casos, los certificados tienen la misma validez, son exactamente iguales. Si les interesa, podemos hablar más adelante acerca de características puntuales que tienen los exámenes digitales. Pero entonces, esto es para ponernos un poco en contexto. Esta es la secuencia de todas las certificaciones de Cambridge, nuestras Cambridge English Qualifications, y alguna de estas es la que ustedes hoy más los tiene, digamos, sobre la cual seguramente más tienen preguntas. Así que ya hablamos mucho acerca de que íbamos a estar respondiendo preguntas y no hemos contestado ninguna. Sí, ya tengo un Celeste, ¿qué montón, tenemos? Pablo, ¿eh? Tenemos un montón de preguntas, tenemos muchas familias aquí conectadas. Voy compartiendo. Nos preguntan que en un mock test el hijo está a nivel B2 First. ¿Tiene que dar ese examen? ¿Debiera dar ese examen? Sí, a ver, hay muchas preguntas a las cuales vamos a responder, depende con alguna información más sobre el contexto. Un alumno que está preparándose, que está estudiando en un nivel B2, si ha rendido un examen de práctica, un mock test es un examen de práctica o una simulación del examen. Esto es, tomamos contenidos iguales a los mismos ejercicios, al mismo nivel de dificultad, se prepara un examen de práctica y se administra idealmente en condiciones que simulen la del examen. Por ejemplo, si en el examen tenemos 50 minutos para hacer 5 ejercicios, esos 5 ejercicios se van a hacer en 50 minutos. Y el resultado es un buen indicador de cómo le iría a una persona en ese examen. Lo que yo no sé es cuál es el nivel en el cual está estudiando, este estudiante, justamente. Porque una persona que esté en un nivel avanzado puede tener un examen, puede haber hecho un examen B2 y rendirlo y haberlo aprobado con facilidad. Y quizás eso puede indicar que esté listo para un examen siguiente. Pero si ese es el nivel en el que está y ha hecho un examen de B2 First, de práctica, y el resultado ha sido bueno, y está pensando en rendir el examen dentro de poco, en unos meses, es una excelente indicación, es lo que uno querría ver. Habría que ver la preparación, ¿no, Pablo? ¿Para qué nivel exactamente se está preparando? ¿En el colegio, con el Exacto, colegio, con el siempre, profesor? exacto. Aquí vamos a hacer mucho de lo que a veces cuando en los programas de televisión o de radio, cuando hablan de salud, que dice siempre consulte a su médico, aquí vamos a Claro, usar muy seguido la frase siempre consulte a su docente. También exactamente. nos preguntan, Pablo, si pueden dar un examen sin haber dado uno anterior. ¿Cómo es eso? ¿Tienen que Sí. seguir No un son, orden? no, a ver, los exámenes están ordenados por dificultad y es recomendable no hacer uno solo. ¿Por qué? Pero no es obligatorio.
Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si mi objetivo es, cuando yo termino la escuela secundaria o cuando termino la universidad, rendir un examen de nivel C1, el Advanced, o cuando termino la secundaria, rendir el Preliminary o el First, y ese es el examen al cual estoy apuntando al final de mi escuela, no sería ideal que ese sea el primer examen que yo rinda. ¿Por qué? Porque cuando uno va a dar el examen, cuando uno va a dar un examen de este tipo, es una situación diferente, es una circunstancia especial. Hay una serie de rutinas, hay una serie de nervios, hay una preparación, hay una gimnasia, hay algo en lo cual uno tiene que estar como mentalizado. Las personas que tienen la experiencia de haber rendido un examen anterior y saben que todos esos miedos que uno lleva al primer examen que rinde no son ciertos y que tiene la experiencia de haber hecho el examen y de haber tenido un resultado concreto y de saber con qué se va a encontrar y demás, cuando lleguen a ese examen que es el que más les importa, el del final de la escuela, el del final de la universidad, van a llegar más preparados y de eso tenemos mucha evidencia. O sea, hemos comparado Ujú. resultados de estudiantes que han rendido una serie de exámenes con estudiantes que han rendido un único examen. Y en ese único examen, al mismo nivel, los que han rendido exámenes anteriormente tienen una ventaja. Decisiva, no. El que sabe, sabe y el que no sabe, no sabe. Pero sí hace a una diferencia. Sí, sí es bueno tener la experiencia de haber rendido el examen cuando es el examen que cuenta, el que a uno realmente le importa. Hace a una mejor experiencia, ¿verdad? A tratar Sobre todo. de Ujú. lidiar con los nervios en una experiencia previa al examen que me va a dar la certificación que estoy buscando, ¿no? Como para Exacto. presentar luego en universidad, Ujú. trabajo, cualquier objetivo que tenga. Mm. Exacto, porque Sí, lo que tienen estas certificaciones es que uno las usa, muchas veces son certificaciones que uno usa para conseguir objetivos importantes en su vida, Ujú, que van a ir a un currículum, que voy a presentar en una universidad, que van a cumplir con una suficiencia de lenguas en algún momento importante, que van a ser un requisito de ingreso para ir a estudiar al extranjero, que van a ser parte de un proceso de migraciones, que van a ser algo que realmente importe. Entonces, como importa y uno quiere tenerlo lo mejor, es recomendable sacar del medio los miedos de la primera vez. ujú. también nos preguntan si un alumno puede rendir más de una vez un examen. La Eh, respuesta es que sí, sí, Sí. absolutamente. No recomendamos decir voy a hacer el examen ahora y la semana que viene y la semana que viene y me quedo con el que más me guste. Pero, pero sí, si una persona rinde el examen y sabe que ese día pasó algo que hizo que no dio lo mejor de sí, o que con un poquito más de práctica en algo le hubiera ido mejor y lo quiero dar de vuelta de aquí a 5 meses o en la próxima, en alguna oportunidad del futuro, por supuesto que se puede. Ujú. Bien, también nos están preguntando acerca de la aceptación de los exámenes y si vencen. ¿Para Ok, qué sirve un los, examen y si tienen vencimiento? a ver, los exámenes, el examen, las dos preguntas están muy conectadas, así que es bueno que las respondamos juntas. Los exámenes sirven para lo que les decía antes. Por ejemplo, yo quiero ir a estudiar al extranjero, en una universidad donde se estudie en inglés. Me van a pedir, como parte de los requisitos de ingreso, voy a tener que llevar mi título universitario de mi país, de mi país, en el lugar en el que estudié. Me van a pedir una serie de cosas y entre ellas una prueba, una evidencia de que yo tengo el nivel de inglés necesario para poder estudiar ahí y van a decir, un uso muy concreto de alguno de nuestros exámenes, como First, como Advanced, pero sobre todo Advanced en este caso, es para cumplir con estos requisitos de ingreso. Sirven para eso, sirven para poner en un currículum, sirven para cumplir, demostrar, por ejemplo, para quienes nos estén viendo desde Colombia, quienes nos estén viendo desde Ecuador, un requisito que tienen muchas carreras universitarias es haber alcanzado un cierto nivel de inglés para graduarse. Y una manera de cumplir con ese requisito es llevar un certificado de Cambridge. Quien haga en la escuela secundaria, por ejemplo, un examen de nivel B1 preliminary, va a una universidad donde piden ese nivel, no va a tener que hacer los cursos de inglés si la universidad lo acepta. Nosotros rastreamos eso y lo ponemos a disposición de todos ustedes. De hecho, en nuestro sitio, y ahora lo vamos a estar poniendo en el chat, y lo van a estar recibiendo luego en el mail de seguimiento a quienes estén hoy aquí. Tenemos una base de datos que ustedes pueden consultar en nuestra página, en la cual están todas las organizaciones del mundo que reconocen cada una de nuestras certificaciones. Y para qué la usan en cada uno de ellos, o por lo menos las que nosotros sabemos.
Un pequeño spoiler, son un montón. De hecho, tenemos en la base más de 27.000 organizaciones de todo el mundo, incluyendo más de 13.000 universidades, por ejemplo. Con lo cual, el uso de los exámenes tiene montones de aplicaciones, tantas como 27.000 o más. Y el tema de la caducidad. Los exámenes no caducan. ¿Qué quiere decir? Hay algunos exámenes que, por ejemplo, para hablar de un examen confeccionado por Cambridge, un examen de Cambridge que es el examen IELTS, quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar, es un examen que se usa para ingresos universitarios y migraciones. Por las características de ese examen, al igual que otro examen bastante conocido que es el examen TOEFL, tienen un periodo de validez de 2 años, porque se usa para situaciones muy formales, muy estrictas, y por eso es que a los 2 años de haberse rendido el examen, ese examen pierde validez. ¿Qué quiere decir? Que no es que el papel, el certificado que uno recibe se va a autodestruir como en Misión Imposible, pero sí que si yo voy a la base de datos donde se registran todos los resultados, el resultado del examen de Pablo Toledo de 2020 no va a aparecer. Eso no pasa con un Cambridge English Qualification. Los resultados están en nuestra base de datos de Cambridge y no van a irse a ninguna parte. Si yo quiero ver el resultado de un examen que yo hice hace 10 años, puedo ir a hacerlo. Ahora, el examen es en el fondo un retrato, es un retrato de lo que yo pude hacer en ese día. Si dentro de 20 años alguien quisiera encontrarse conmigo en una esquina y reconocerme, podría haber ¿qué pasaría si uso una foto mía sacada hoy en 2025? Bueno, la foto va a ser absolutamente válida, va a ser un retrato fiel y la empresa o la marca de la cámara que sacó esa foto va a decir, esta foto es fidedigna. Ahora, ¿alguien me va a reconocer por una foto de hace 20 años? Algo parecido pasa con algunos usos de los exámenes, de nuestros exámenes. Puede haber una universidad, por ejemplo, que diga, nosotros reconocemos el certificado First o Advanced, pero tiene que tener menos de 5 años desde que se rindió. ¿Por qué? Porque en 5 años yo puedo haber aprendido mucho inglés, puedo haberme olvidado mucho inglés, puedo haber practicado, puedo no haber practicado, pueden haber pasado cosas, y algunas organizaciones dicen, para este uso muy concreto que nosotros le damos, pedimos además que tenga una cierta antigüedad del examen, o que no pase de una cierta antigüedad. Eso no quiere decir que el examen no sea válido. Otros exámenes sí dejan literalmente de ser válidos para cualquier uso. Por eso siempre es importante cuando uno tiene algo muy concreto en mente, como ser una universidad o migración, un proceso migratorio en el cual se piden exámenes muy específicos, consultar o tener en cuenta los requisitos de eso que uno quiere en particular. Pero si yo quiero un examen para poner en un currículum o para demostrar que yo alcancé un nivel de inglés, va a durarme toda mi vida. Ujú. André, tenemos varias consultas acerca de cuáles son los costos de los exámenes, cómo hago para Ujú. inscribir a mis hijos en el examen y quién decide cuál es el rol de la institución para la inscripción, si es digital o si lo van a hacer en papel. ¿Nos querés contar un poco a Sí. todos acerca de esto? Claro, sí, vi esas preguntas en el chat, tal cual. Nosotros lo importante acá es mencionar que trabajamos con una red de centros examinadores autorizados en toda la región, en todos los países de los cuales nos están escribiendo. Veo que hay gente de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina. Bueno, no voy a nombrar a todos, pero veo que están participando de todos los países de la región que llamamos Conusuriandes. En toda nuestra región tenemos una red de centros examinadores autorizados. Y en nuestra página web, que también les vamos a dejar el link en el chat para que puedan acceder rápidamente, tenemos una sección que se llama Encuentre un centro autorizado, Find an Exam Center. Ahí van a encontrar el listado de todos los centros autorizados por país, incluso también por ciudad, por provincia, por ciudad lo pueden buscar. De esa manera van a encontrar el más cercano, ¿sí? Y pueden contactarse con cada centro autorizado para saber cuáles son los precios de los exámenes y las fechas disponibles y los formatos. Como dijo Pablo al inicio, y esto lo voy a juntar también con otra pregunta que vi por el chat, hay 2 formatos para los exámenes, el formato tradicional en papel y el formato digital. Entonces, cuando nos preguntan, ¿tengo que rendir en papel o tengo que rendir en digital? Muchas veces es a opción de quien rinde el examen, si lo quiere hacer en papel o si lo quiere hacer en formato digital, o de la propuesta del colegio. El colegio puede decir,
este examen lo hacemos en papel, este otro examen lo hacemos en versión digital en pantalla. Va a depender de las decisiones que se tomen, ¿no? Entre el colegio que los prepara, ustedes mismos y el centro examinador. Pero las opciones están y varían los precios o las fechas, van a depender un poquito de cada centro examinador. Entonces, eso es lo que les proponemos, que conozcan la lista de centros de su país y que consulten con ellos. Muchas veces la información está disponible en la página web del centro examinador. Solamente tienen que entrar a la página de ese centro, ver los precios por examen, ver las fechas y los formatos disponibles. Pero las opciones son muchísimas. Muy bien, gracias, Sandra. Y el tema de los costos, entonces, Depende de cada centro, no podemos lo decirles un precio en porque Concase. depende de cada centro de examen y de cada país, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes precios según el país, van a variar un poquito más, un poquito menos, y también pueden variar según el centro examinador, por los diferentes servicios que los centros ofrecen, las condiciones, la disponibilidad, la flexibilidad de fechas. Entonces, por eso es que no Muy quiero bien, mencionar un precio porque no tendría sentido, pero toda la información está a un clic de perfecto. distancia. Gracias, Sandre. Nos preguntan, Pablo, acerca del feedback que se obtiene con los resultados. O André, no sé quién lo quiera responder. ¿Qué es lo que recibo además de mi Sí, certificado? A una ver, es una buena. declaración de resultados. A ver, Sí. Andrea, si querés vos andá contándolo y yo lo No, voy no, mostrando. quería mencionarlo para que vos, sí, tal cual, porque tenemos una diapositiva donde podemos mostrarles Sí. Y también nos el... preguntaron acerca del certificado, si son escudos en todos, puede aprovechar el Muy bien. momento, creo. Muy bien. ¿Sí? Y también puedo Entonces, aprovechar para una pregunta que vi mucho también en el chat, porque nosotros hablábamos de, cuando mostraste la escalera, Pablo, al inicio, hablamos de los nombres de los exámenes actuales, y hay dos que quizás pueden generar alguna confusión, porque muchos los conocen como KET y PET. PET, ¿Cuáles También. son KET y PET? ¿Los podés mostrar ahí, Pablo? Key claro and que sí. Preliminary. Y es Key y Preliminary, que en realidad los nombres iniciales de los exámenes eran Key English Test y Preliminary English Test, por las iniciales que KET y PET, los docentes se encariñaron de esas siglas, de esas iniciales que nosotros dejamos de usar hace tiempo y las siguen y no las piensan soltar, así que los amamos y les perdonamos todo. Pero estamos hablando, en el caso de KET es el examen A2 Key, A2 Key, el examen, el PET es el B1 Preliminary, B1 Preliminary. Ahí está, un Y pasito más arriba del último pie, ¿no? De la candidata que está ahí subiendo la escalera. Ahí los exacto, ven. exacto, ahí los tenemos. Y entonces, la pregunta que teníamos acerca de cómo son los certificados. Hay dos certificados Resultados. distintos, que son estos que Ujú. estamos viendo aquí. Primero, todos los que hagan el examen pueden recibir digamos, toda persona que apruebe el examen va a recibir dos documentos. Uno es este que les estoy mostrando aquí, que es el certificado en sí. Entonces, a la izquierda vemos el que sería de un Key English Test, el famoso, el KET que mencionábamos recién. Eh, Esto es, a partir de los exámenes Key, Preliminary, First, Advanced Proficiency, se recibe este certificado. ¿Qué información tiene? Tiene el nivel alcanzado en el marco, según el marco común europeo de referencia, en este caso A2. Tenemos la nota general, que en este caso es un promedio de 139. Y tenemos la nota que se obtuvo en cada uno de los componentes, y arriba de todo eso que vemos de Grade B es la nota B. Los exámenes tienen notas A, B y C, que son notas aprobadas. Tienen la opción de tener una nota en la cual se diga, se presentó para un examen A2, no alcanzó el nivel A2, pero demostró tener el nivel anterior. Y existe la opción de lo que llamamos Not Reported o NR, que es el caso de alguien que definitivamente no ha aprobado el examen. El porcentaje de personas que reciben esto es ínfimo. Y cuando digo ínfimo, estoy hablando de un 3%, 4% de las personas que lo rinden en promedio. Básicamente, muy, 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 muy poca gente. Eh, a la derecha vemos esto que preguntaban de los escudos. ¿Qué pasa con los escudos? Los exámenes para niños, starters, movers, flyers, no se aprueban ni reprueban. No son exámenes pensados para decirle a un niño, alcanzaste el nivel o no alcanzaste el nivel, sino que vamos a mostrar las fortalezas que tienen según el nivel que hayan alcanzado. Es por eso que para lectura y escritura, reading and writing, la escucha, listening y speaking, la producción oral, tenemos entre 1 y 5 escudos
que alcanzan según el nivel. Esto es para mostrar qué tan bien les ha ido. Esta información está con más nivel de detalle en la declaración de resultados que reciben las personas que hacen el examen. Aquí vemos, a la izquierda, vemos el que sería en este caso, un examen advanced. Pero lo que vemos es las notas componente por componente puestas visualmente, ilustradas visualmente, y a la derecha vemos algo muy interesante, que en este caso lo estamos mostrando en inglés, pero que ustedes, en el caso, si sus hijos van a rendir un examen de Starters, Movers o Flyers, lo van a ver en español, que es el informe de resultados en el cual se muestran, en el cual primero se muestran los escudos recibidos en cada uno de los componentes y luego cuáles fueron las fortalezas, sobre qué cosas se puede trabajar un poco más y algunas sugerencias sobre qué hacer para mejorar. Esto va a ser distinto para cada uno de los candidatos según el rendimiento que haya tenido y como les decía, se los estoy mostrando en inglés, pero esto está disponible en español y lo van a recibir quienes lo hagan en nuestros países, lo van a recibir en español. Entonces, ¿qué van a recibir quienes hagan el examen? Estos dos documentos. Y volviendo a los certificados, este certificado, Andrea, lo pierdo, se imprime de vuelta, no hay problema. Es un No, PDF, lo hago Pablo, en mi casa. lo tenés que cuidar como cuidás tu documento nacional de identidad. Es tan importante como ese ID que tenemos para constatar nuestra identidad. Bueno, de la misma manera cuidamos los certificados, porque los certificados son únicos e irreemplazables. Si yo lo pierdo luego de pasado un Quedó perdido. tiempo, no lo voy a poder recuperar. Voy a tener que pedir un statement of results, ¿sí? Una declaración de resultados que va a tener validez, va a ser oficial, me la van a enviar desde Cambridge, pero no va a ser el certificado que recibí originalmente. Entonces, nuestra recomendación es que lo cuiden muy bien. Si quieren, lo guardan, lo marcan, lo ponen con un folio para que no se dañe de ninguna manera, lo guardan en un cajón bajo llave con seguridad. Pueden hacer una fotocopia quizás para tenerlo a mano si lo quieren mostrar, pero el original guárdenlo y cuídenlo mucho porque no se vuelve a imprimir. Eso no quiere decir que si se pierde ese papel, porque los papeles en la vida se pierden a veces, uno haya perdido el resultado y no puede usarlo. Hay No, una no base porque de quedan datos que es online, nuestra tal base cual. de datos, exacto, hay una base de datos que es nuestra base de datos de resultados en las cuales tanto las personas que hayan rendido el examen como las personas que vayan a reconocer ese examen pueden consultar si este certificado que trajo Pablo Toledo de tal examen rendido en tal fecha es auténtico y si esas fueron las notas que se obtuvieron. Es más, una universidad, por ejemplo, lo que hace es verificar certificado por certificado y también yo puedo, si yo voy a presentar, por ejemplo, Andrea, vos trabajas para la universidad en la cual yo me voy a presentar, yo puedo entrar en la plataforma y pedir que desde Cambridge te envíen a vos los resultados de forma digital. Exactamente. ¿Y por qué haría Sí. esto? Por la confianza, porque no es que yo te llevé un papel que quizás lo intenté falsificar o que se parece o que lo perdí, no lo perdí. No importa, esto es Cambridge enviando los resultados. Nosotros, básicamente, ¿de qué se trata un examen? Se trata de confianza. La confianza de que alguien tiene el nivel que tiene y de que efectivamente fue esa persona la que lo rindió. Y una herramienta más de la confianza es Cambridge está respaldando que efectivamente Pablo Toledo en este día tuvo este resultado en este examen. Así es. Muy bien. Un comentario que varios preguntan acerca de dónde están estos centros y dónde puede rendir, si es solo en la capital de la provincia. No, hay centros en todos lados y que trabajan con todas las ciudades, ¿no? Así que no es Exacto, que es Celes, solo en una quizás capital. tal cual, quizás hay, los centros por ahí están ubicados, su casa matriz está en la ciudad principal, pero luego tienen lo que nosotros llamamos venues, sedes, ¿sí? Diferentes locaciones en diferentes lugares. Tenemos cobertura en todos los países y los centros que tenemos llegan a cada rincón de cada país. Así que donde sea que estén ubicados, no duden en contactarse con su centro examinador. Cuál es su centro examinador y quizás el que esté más cerca de donde ustedes están ubicados, pero pueden probar, pueden intentar, no sé, son de
por dar un ejemplo, son de Bahía Blanca, hay un centro en Bahía Blanca, en Argentina. Ahora, son de otra provincia y no encuentran un centro en su provincia, no duden en llamar al más cercano, al que está en Bahía Blanca o al que está en Buenos Aires, en Buenos Aires capital o en Córdoba, ¿sí? En las diferentes ciudades donde ustedes vean que hay un centro examinador, pueden contactarlos porque seguramente ellos lleguen hacia donde ustedes estén ubicados. Muy bien. También nos consultan, Pablo, acerca de cómo son las partes del examen. ¿Son solo escritos o hay una parte oral? Una característica de los exámenes de Cambridge es que evaluamos toda la competencia de comunicación en inglés. ¿Qué significa esto? Que evaluamos todas las formas en las cuales uno puede hacerse entender o entender a otros. Esto significa que todos nuestros exámenes evalúan de alguna manera la producción escrita, la escritura, la producción oral, el habla, la recepción escrita, si se quiere, la comprensión escrita y la comprensión auditiva. Algunos exámenes tienen, cada examen tiene, según el nivel, según la edad de las personas, algunos exámenes juntan algunas de esas competencias. Por ejemplo, tienen la parte de escucha combinada con otra, o la parte de, no, perdón, digo, la parte de escritura junto con la parte de lectura, y es un único componente. Pero otros tienen la escritura por un lado, la lectura por otro. Y entonces algunos de nuestros exámenes, los exámenes más avanzados, tienen un componente de, por ejemplo, si les digo proficiency, el examen más avanzado de todos, tiene un componente de lectura con ejercicios de gramática y vocabulario incluidos, tiene un componente separado de escritura, tiene un componente separado de comprensión oral y tiene un componente y tiene una entrevista oral separada de ellos. Si vamos a un examen para niños, vemos que tienen menos partes, tienen solamente 3. Tienen una parte de escucha, tienen una entrevista oral y el resto de lectura y escritura está junto dentro de un solo componente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el examen Key. Depende de cada examen. Lo mismo con cuánto dura cada uno de esos componentes. Claramente, a medida que los exámenes se hacen de nivel más avanzado, si uno tiene que escribir más palabras y para eso requiere más tiempo. Si uno tiene que leer textos más largos y responder preguntas más complejas. Y eso también está reconocido en el tiempo. Entonces, a medida que los alumnos, y por otro lado, si pensamos en un examen para niños de 7 u 8 años, claramente el examen no puede tener una duración excesiva. O cada componente tiene 2 horas. Sería imposible. Entonces, cada examen, cada nivel tiene una duración particular que está determinada. Y si cuando decimos desde Cambridge que este componente dura 30 minutos, no dura ni 20 ni 40, dura 30. Entonces, se pueden consultar en nuestra página, hay guías acerca de cuáles son las especificaciones de cada uno de los exámenes, de cada uno de los niveles. Entonces, para cada nivel va a haber una cantidad de componentes, pero en todos los casos, independientemente de cuántos componentes tenga o cuál sea la duración, evalúan todo esto que les decía antes. Muy bien, gracias, Pablo. También nos consultan mucho acerca de, por un lado, la preparación para para el examen y cómo saber cuál es el nivel adecuado o cuál es el nivel en el que está mi hijo. Y Ante también cualquier puedo duda, agregar, consulte a su docente. muy bien, y agrego también ahí una pregunta que está muy relacionada, que es muchas veces la edad. Si mi hijo tiene tal Bien. edad, ¿cuál es el examen que corresponde? Por ahí, Pablo, podés explicar un poquito más Claro. acerca de eso, si van de la mano con la edad o no. Claro que sí. A ver, hay 3 casos. A ver, con el caso del nivel, empecemos por la primera parte, que es cómo sé cuál es el examen adecuado para mí. Es una combinación de qué edad tengo, en qué contexto estoy y cuál es mi nivel y cuál es el nivel en el cual yo estoy ahora, en el cual me estoy preparando, en el cual yo estoy estudiando. La respuesta para eso, primero siempre consultar con el docente que esté a cargo si yo estoy estudiando. Una idea clara, por ejemplo, si ustedes quieren decir, ok, pero tengo clase de inglés recién el lunes que viene, no tengo ganas de esperar hasta el lunes, estamos a jueves, no voy a pasar todo el fin de semana con la duda. Bueno, abran los bolsos de sus hijos o de sus hijas, vean y pídanles que saquen el libro de inglés que les muestre en la tapa. En la tapa va a decir, en la tapa o en la contratapa va a decir A2, B1, A1, etcétera. ¿Por qué? Porque los materiales de enseñanza de la mayoría de las editoriales de texto, todos los de Cambridge, por supuesto, pero los de la mayoría de las otras editoriales también, todos los materiales están alineados también con este mismo marco común europeo de referencia que les decía. Entonces, si una persona está estudiando en el nivel A2,
quiere decir que cuando termine con los libros de nivel A2 o cuando termine un curso de nivel A2, está en condiciones de prepararse para rendir el examen KEY. B1 Preliminary y así. Por eso pusimos esto que yo les decía al principio de que estamos jugando a la batalla naval, por eso los pusimos en el nombre del examen. Porque la manera más simple es, si yo estoy estudiando o preparando, si yo estoy estudiando en este nivel, el próximo examen que tengo en vistas es el que tiene el nombre de mi nivel. Ahora, con respecto a las edades, diría que 4 casos. Empecemos por los simples. Si estamos hablando de escuela primaria, escuela inicial, niños, niñas de hasta 11 años, estamos hablando de los exámenes Starters, Movers o Flyers. Están pensados específicamente por el contenido, por cómo se ven, por la duración, por el tipo de tareas, por montones de cosas que apenas vean media actividad del examen se van a dar cuenta. Están pensados para niños y son los exámenes adecuados para niños. Hay quienes estén en edad en escuela secundaria, otro caso simple. Tenemos exámenes for schools para escuelas. Entonces, si están dentro de los niveles A2, B1, B2, el examen for schools entre los 13 y los 17 años es la opción ideal. ¿Por qué? Porque el contenido de los textos no va a tener que ver ni con el mundo laboral, ni con cosas que estén relacionadas con el entorno o la experiencia adulta. Van a ser cosas que puedan interesar a un adolescente o que se correspondan con su experiencia de vida. Si un examen le preguntara a un niño de 14 años o le pidiera que escriba un informe para su jefe en el trabajo, ese niño no lo podría escribir. Pero el problema no estaría. ¿El problema cuál sería? El problema es que nunca trabajé, nunca tuve un jefe, nunca escribí un informe. ¿Qué es todo esto? Para eso tenemos las versiones de los exámenes for schools. Porque lo que queremos ver es cuál es el nivel de inglés y no con cuántas experiencias todavía no has tenido en la vida porque tienes 15 años. Ahora, una persona adulta o una persona universitaria o una persona que esté por terminar, ahí vamos directamente a las versiones, lo que nosotros llamamos generales. Entonces, Key Preliminary First sin la versión for schools. Hay un caso que me reservé, que es ¿qué pasa con los 11, qué pasa con los 12 años? Y ahí la respuesta es, una vez más, consulte a su médico, consulte a su docente. Depende ahí del contexto y la mejor manera de evaluarlo es qué tipo de trabajo están haciendo en la escuela. Al terminar la escuela primaria, hay algunos alumnos que dicen los exámenes para niños, yo estaría para rendir un examen Flyers. Pero la verdad que ese formato ya me resulta demasiado infantil. No hay nadie quiere parecerse menos a un niño que un niño que está a punto de convertirse en adolescente. Entonces, puede pasar que alguien diga, no, la verdad que esos exámenes no son para mí porque son para niños pequeños, yo ya no tengo 7 años, ¿qué se creen? Y en Lo otros bueno es que hay una casos, solución para eso. que es Key for Schools, por eso tenemos un examen Exactamente. igual. Entonces, hay algunos casos intermedios o zonas grises en los cuales la mejor referencia siempre es él o la docente. Ujú. Él y las docentes conocen a la perfección esa escalerita que vos mostraste, Pablo, al inicio, con todos los niveles y los que coexisten, ¿no? Los que pueden ser la opción para una edad menor y la mejor opción para una edad más avanzada. Entonces, Ujú. confíen en eso, en la preparación de los docentes, de los colegios, con respecto a cuál es el mejor examen para su hijo. Exacto. El Y mejor lo examen es el mismo, examen que se parezca más a mí. El examen que se parezca más a quién soy, a cuántos años tengo, a cuál es mi experiencia, a qué tipo de preparación vengo teniendo, dónde estoy en mi punto de aprendizaje. El examen que Ujú. esté más cerca mío. Ese es el examen correcto. sí, porque nos preguntan hasta qué edad se puede rendir una versión for schools, si un Formalmente no adolescente hay de 18 límites. años puede rendir C2 Proficiency, A no ver, hay algo muy límite. importante a tener en cuenta, no hay límites, formalmente no hay límites. Yo podría, siendo una persona grandulona como soy, quizás ir a anotarme en un examen for schools mañana y Cambridge no me lo va a impedir. Ahora, eh, Pero te van a recomendar, te van a decir: "Pablo, me ¿estás van a seguro de recomendar, que?". si un centro, cuando vaya a anotarme y me vean la cara, me van a decir, pero Toledo está seguro. Eso es muy ¿Es cierto. para usted o para su Ahora, hijo, señor?, le van a preguntar. exacto, exacto. Ahora, lo que sí, algo para tener en cuenta, sobre todo en la distinción entre los exámenes generales y los exámenes for schools, lo dijimos antes, pero lo volvemos a decir, el certificado tiene la misma validez. De hecho,
el diploma, por ejemplo, de un examen FIRST y de un examen FIRST for Schools, ¿son distintos, Andrea? No, no distinguen, no va a aparecer en ningún lado la leyenda for schools ni regular, versión regular, no. Va a decir simplemente B2 First, el nivel al que Exacto. corresponde. Tampoco va a distinguir entre el formato, si lo hice en papel o si lo hice en pantalla, digital. Va solamente a decir el nivel que presenté y que aprobé. Exacto. Así que en Ujú, ese caso, digamos, lo que elijan no va a alterar. Así que ujú. Nos preguntan si son inglés americano o inglés británico los exámenes. ni uno ni otro. A ver, claramente nos llamamos Cambridge y no Cambridge, Massachusetts. Así que estamos más asociados con lo que es el inglés británico, pero no es ese el inglés de nuestros exámenes. Se aceptan las variantes, las diferencias entre inglés británico e inglés no británico, entre variantes de inglés pueden tener que ver con la manera en la cual se escriben ciertas palabras o la elección de una palabra por sobre otra. Todas las variantes son aceptadas en la escritura y en el habla. Los No te va a acentos, bajar puntos que no uses me va a inglés bajar puntos, americano o inglés no me va a bajar británico. puntos, claro, no me va a bajar puntos escribir en un inglés, llamémoslo norteamericano, ni me va a sumar puntos usar un inglés, llamémoslo británico. Lo mismo Exacto. con la manera en la cual pronuncio, el acento al cual trato de imitar, etcétera. Y de hecho, cuando uno escucha en las partes de comprensión de comprensión oral, perdón, va a encontrarse con una variedad de acentos. A medida que Mm. los exámenes se hacen más avanzados, va ampliándose el rango de acentos. De hecho, nuestros exámenes Advanced Proficiency, a propósito, tienen una variedad amplia de acentos porque es una de las cosas que una persona que tiene un inglés avanzado tiene que poder manejar. Pero no son ni británico ni norteamericano explícitamente. Exactamente, y lo mismo nuestros examinadores orales. Ellos están entrenados para poder calificar sin ese sesgo de es británico o es americana la pronunciación de este candidato. No, no, no se Exacto. van a fijar en eso. De hecho, no están fijándose en el acento, se están fijando en se comprende lo que esa persona quiere decir o no. Ujú. Entiendo a esa persona cuando me responde, entiendo a esa persona cuando me habla o no. Si esa persona quiere hablar como alguien que nació en Londres, como alguien que nació en Washington, como alguien que nació en Jamaica, como alguien que nació en Sudáfrica, en Johannesburgo, es una elección de esa persona. Em, André, nos consultan que viendo la página de centros examinadores, algunos dicen que son Platinum y otros no. ¿Qué diferencia hay entre un Mm. centro Platinum y un centro que no es Platinum? Bueno, todos nuestros centros están supervisados por Cambridge, inspeccionados regularmente por Cambridge. Todos nuestros centros tienen un nivel de servicio excelente, nosotros velamos por eso, pero obviamente hay una distinción con algunos que llevan más años de experiencia, quizás, que manejan un volumen más amplio, más grande de certificaciones anualmente, que llegan quizás a más distancias, ¿no? A más ciudades, a más provincias que tienen una cobertura más amplia. Entonces, todos esos factores hacen a una categoría premium, una categoría platinum, como la llamamos nosotros, de excelencia en el servicio. Pero eso no significa que los que no tienen esa categoría no sean también centros confiables, excelentes, en los cuales pueden ustedes, bueno, valga la redundancia, confiar. Ese listado que ustedes ven en nuestra página web es el listado oficial. No confíen en cualquier otro que no aparezca ahí, por favor, porque en algunos países puede pasar que alguien diga que es un centro examinador y si no está en la página, no lo es. Y ante la duda, nos consultan. También podemos dejar en el chat nuestra Sí, dirección de info para que para cuando los... tengan una duda de ese tipo, nos consulten y nosotros los asesoramos y les recomendamos el centro autorizado correspondiente. Perfecto, ahí dejé el mail. Ahora pongo la página web. ¿Quién nos corrige los exámenes? ¿Pablo lo corrige el centro? ¿Quién es? Y la mitad las corrige Andrea y la otra mitad las corrijo yo. No, los ¿Te imaginas? exámenes, los exámenes, a ver, hay dos partes. Hay una parte del examen que sí se corrige en el momento y en el lugar. Digamos, se corrige, se califica en el momento y en el lugar, que es la entrevista oral.
entre la entrevista oral. En algunos casos, en los exámenes de niveles más bajos, hay un solo entrevistador, hay una sola persona, un solo evaluador. En algunos otros casos, justamente por la responsabilidad y por la complejidad del examen, hay 2 evaluadores que están en la sala y a esas personas confeccionan al final un informe y utilizando ahora una app, en algún momento lo escribían en una planilla, pero ahora tienen una app con la cual envían sus resultados a Cambridge. Todo el resto del examen, todo el resto del examen se corrige en Cambridge. Nosotros, o sea, los exámenes que son en papel se ponen en sobres y se envían por correo hacia Cambridge. Los exámenes digitales, los datos instantáneamente llegan a Cambridge y luego ahí hay algunas partes del examen que tienen corrección automática, los ejercicios de opción múltiple A, B, C o D se corrigen simplemente por una opción es correcta y otras no. La parte escrita tenemos, de la misma manera que tenemos evaluadores orales, entrenados, certificados y estandarizados, que tienen una certificación anual, tenemos evaluadores escritos a los cuales evaluamos, entrenamos y certificamos todos los años para ver que estén aplicando correctamente el criterio de evaluación, y esas personas reciben los textos y los evalúan, y hay algunas otras partes de los exámenes las partes de gramática y vocabulario que también se corrigen manualmente si se quiere o de manera humana, pero todo se corrige en Cambridge, supervisado por Cambridge. Los centros de exámenes no corrigen, no tienen nada que ver ni la escuela ni mi docente. Toda la corrección, todas las decisiones que llevan a qué nota va a tener esa persona son supervisadas y centralizadas por Cambridge. Está buena esa aclaración que hiciste, Pablo, ni la escuela ni el docente, porque vi que también había una pregunta, si era personal externo o no al colegio. Y sí, los examinadores de Cambridge son externos a el colegio que preparó a su hijo. No va a ser la Exacto. misma docente que lo preparó, no va a ser la que lo evalúe, eso seguro. Exacto. Puede haber, en el caso de eso se da en el caso de examinadores orales, que son personas que trabajan con los centros y que claramente tienen que estar en el país en el cual están nuestros candidatos. Puede pasar que haya en una escuela un docente o un profesor, una profesora, que sean también examinadores orales de Cambridge, pero nunca examinarían en la escuela en la cual enseñan. Somos muy cuidadosos de eso para que no haya ningún tipo de conflicto de interés. Bien, también nos consultan acerca de necesidades especiales o alumnos con dislexia o distintas discapacidades. ¿Qué Excelente pregunta. alternativas ofrecemos? Tenemos alternativas, tenemos exámenes adaptados para cada necesidad, así que ahí también consulten nuestra página web porque hay mucha información para cada una de las necesidades de los diferentes candidatos. No todos los candidatos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades, entonces tenemos un rango muy amplio de adaptaciones que pueden ser ideales para cada niño o niña que se presente a dar un examen. Les recomendamos que lo hablen con el centro examinador, porque los centros examinadores están muy bien preparados también para recibir esa solicitud y para ayudarlos en el proceso. Seguramente vayan a tener que presentar un certificado médico que avale cuál es la condición, cuál es la necesidad, pero todo eso buscan la información con el centro autorizado, con el colegio en primera instancia y si no con el centro autorizado. Exacto. Y 2 cosas importantes. Cuando hablamos de necesidades de acceso, estamos hablando tanto Celeste, mencionabas en la pregunta cuestiones como dislexia, etcétera, cuestiones que tienen que ver con el aspecto cognitivo, intelectual, pero también para personas que tienen necesidades sensoriales, personas que no escuchan, personas que tienen dificultades para ver. Todo lo que, digamos, hay un amplísimo rango. Y por otra parte, lo mismo que dijimos para las versiones para escuelas. Las personas que rinden que tienen eso, las personas que rinden un examen con lo que nosotros llamamos requisitos especiales, en su certificado tiene exactamente la misma validez, no reciben un certificado diferenciado del examen. El certificado es el mismo, tiene los mismos usos, tiene la misma validez, porque fueron evaluados con los mismos criterios por la misma organización. Lo único que varía es que claramente, si tenemos un ejercicio en el cual tienen que seleccionar imágenes y una persona no puede ver, no sería justo que consideremos el resultado de ese ejercicio y ofrecemos alternativas. Pero la certificación es igual, la validez es igual.
Exactamente. E incluso si tienen una discapacidad temporal, no sé, alguien se quebró el brazo y no puede escribir. Eso no significa que no va a poder rendir su examen si ya tenía la fecha programada. Hablen con su centro examinador porque hay una opción para ayudarlos y para que puedan presentarse de todas maneras. Exactamente. Nosotros no evaluamos si tenés el brazo quebrado, evaluamos tu inglés. Exactamente. Perfecto. ¿Y es el mismo precio del examen? Consultan un Sí, examen adaptado. ¿Sí? sí, no Sí, hay sí. diferencia de precios. Muy bien. Estamos respondiendo tan rápido que me estoy... Yo puedo comentar algo sí, sobre una ¿tenés pregunta algo que que hayas vi. visto? Sí. Sí, una pregunta que hacía referencia al componente de escucha, el que llamamos listening, que hacían referencia a que a veces no se escucha del todo bien el audio, que hay algún inconveniente con eso y que no había mejoras a lo largo de los años. Bueno, yo quiero decir que sí hay mejoras, porque tenemos la opción digital ahora, y la opción digital es con auriculares, y les aseguro que cambia totalmente la experiencia. Es mucho, mucho más amigable poder hacer un listening con auriculares que hacerlo quizás en la opción de los grandes, ¿cómo se llaman? No me sale el nombre. Parlantes, grandes parlantes. Parlantes, Sí. no me salía la palabra parlantes. Y quizás Ujú, el audio antes no era tan bueno por el dispositivo en el cual se ejecutaba ese audio, pero ahora todo eso se ha ujú. mejorado, los centros examinadores trabajan mucho para darles las mejores condiciones, incluso en papel a veces se pueden hacer con auriculares los exámenes. Entonces consulten porque siempre hay una opción Exacto. mejorada. Ujú. Y me das pie Sí. también para hablar un poco acerca de los exámenes digitales, sobre los cuales no dijimos mucho, Ujú. y de algunas preguntas, digamos, voy a hacer un punteo muy rápido. Los exámenes digitales, para empezar, no son exámenes virtuales. El examen se da en una sede, en una hora determinada, en condiciones supervisadas. En ese sentido, la única diferencia con la experiencia del examen en papel es que en vez de tener papeles en un escritorio, tengo una computadora. Ahora, ¿dónde se distinguen? El formato del examen es el mismo. Es la misma cantidad de ejercicios en el mismo tiempo, el mismo formato de ejercicios, el mismo todo. Lo que cambia es que en vez de escribirlo en un papel, voy a ir marcando mis respuestas en una pantalla, en una interfaz, y voy a poder, donde puedo tomar notas, donde puedo subrayar contenido, donde puedo hacer un montón de cosas, y una vez que aprieto un botón, listo, se envía. Eh, Ahora, hasta ahí las similitudes. O sea, sirven para lo mismo, los certificados son iguales, la experiencia es muy parecida, son exámenes supervisados, se hacen en sede, no los hago en mi casa, no los hago por internet. La entrevista oral se hace en persona exactamente igual, no voy a estar abriendo un Zoom desde el baño de mi casa. No va a pasar. Ahora, ¿qué cosas sí se distinguen? Como los resultados, en vez de tener que viajar físicamente los exámenes de una punta del mundo a la otra, se reciben en el momento, los resultados se reciben mucho más rápido. El tiempo de recepción de un resultado de un examen en papel está alrededor entre las 6 y las 8 semanas. Para un examen digital, entre 5 y 10 días hábiles. No, escucharon bien, 5 y 10 días hábiles para recibir mis resultados. El certificado se va a imprimir en Cambridge, se va a enviar a mi centro, va a tardar un poco más, pero los resultados van a estar listos entre 5 y 10 días hábiles. Como bien decías, Andrea, auriculares y control de volumen también. Si yo quiero escuchar auriculares Control de bajito o a los volumen, tal gritos, cual. eh, Ujú. para la experiencia del examen escrito, para la experiencia del examen de escucha. Pero para todo lo demás es el mismo examen. Mismas Y, condiciones, mismo nivel de supervisión. y también vi en el chat que preguntaban si en el examen digital puedo hacer anotaciones en papel. Y sí, se pueden hacer anotaciones Sí, en la pantalla, porque hay un bloc de notas para hacer anotaciones en la pantalla, pero también si estamos más acostumbrados a anotar, nos sentimos más seguros anotando en papel, lo podemos hacer. El centro también les va a proveer un papel para que ustedes, un borrador, un papel que luego no es el examen. El examen es lo que ustedes replican en la pantalla, lo que ponen en la ujú, pantalla, lo que tipean, pero pueden usar un papel para hacer anotaciones, sí.
eso seguro. Sí. Y otra diferencia que ya veo que había algunas preguntas, que es un tema que obsesiona mucho, sobre todo a docentes, y le transmiten la obsesión a los alumnos. A Cambridge, la verdad que no nos obsesiona tanto, que es cuántas palabras uno escribió en la parte de escritura. Hay otras partes, hay partes en las cuales uno tiene que completar espacios en blanco en los ejercicios de gramática donde sí, contamos 5 palabras y son 5 y no 6. Pero si en la parte de escritura decía 190 palabras y uno escribió 193, no, todavía no bochamos a nadie por eso. Todavía nadie reprobó por eso. Pero en el examen digital hay un contador de palabras. Y también tengo en pantalla, en todos nuestros exámenes es obligatorio, hay un reloj en la pared. Las personas que hacen un examen digital tienen también un reloj en en sus pantallas. Sí, también nos hablan acerca de los auriculares, si en un examen digital el auricular lo provee Cambridge, y también si en el examen que es en papel uno puede tener auriculares o cómo es el audio. En el caso de Eso los va, exámenes digitales, todos los dispositivos son provistos y preparados por el centro, absolutamente todo. Uno no lleva nada al examen. Va a depender igualmente, Pablo, está bueno que lo consulten con su colegio y con su centro examinador. En general, sí, la respuesta es exactamente lo que vos dijiste, que se encarga el centro examinador de proveer todo, la computadora, el mouse, los auriculares, todo lo provee el centro examinador o el colegio donde estén haciendo el examen, el venue. Pero consulten igualmente, porque hay casos en los cuales el único elemento que les permiten llevar es el auricular. Puede ser que los alumnos lleven su propio auricular, no sus propios dispositivos, no sus propias computadoras. Eso nunca jamás va a ocurrir. Pero el auricular, sé que en algunos casos puede llegar a ser que lo lleven los propios alumnos. Sin embargo, el centro siempre va a tener extras para proveer en caso de que no hayan traído su auricular. Así que muy buena la consulta, tengan en cuenta nuestra respuesta, pero también consúltenlo con el centro evaluador o el colegio. Perfecto. Bueno, anotación, se puede usar papel para hacer anotaciones Sí, en lo todas dijimos las partes recién. del examen, Sí, sí, no sí. solo Los papeles en la de y writing. los papeles se entregan junto con los cuadernillos del examen. Y otra cosa, preguntan mucho acerca de los modelos de examen, estos mock tests que hablábamos. Ujú. ¿Para qué sirve un modelo de examen? Y además, ¿y qué diferencia hay entre los modelos de examen que están disponibles en la página web, que son de acceso gratuito, y cuáles son las otras opciones de material de preparación que Cambridge tiene disponible? Es una excelente pregunta. Para empezar, los modelos de examen son esenciales por una sencilla razón. Lo que uno no quiere tener en el día del examen es sorpresas. El formato del examen es siempre el mismo. Entonces, que es necesario saber, siempre el ejercicio 1 va a ser este tipo de actividad, el ejercicio 2 va a ser este tipo de actividad, y la secuencia y el contenido va a ser lo mismo. Entonces, hacer esa práctica y hacerla con tiempo, digamos, o hacerla cronometrado para saber que uno lo puede hacer en el tiempo que va a tener y todo es esencial. Hay en nuestro sitio, para cada uno de los exámenes hay un modelo tanto para los exámenes digitales como para los exámenes en papel. Para lo que son los exámenes en papel es un archivo que se descarga y se puede imprimir. Para los exámenes digitales es una interfaz que simula la interfaz que uno va a tener el día del examen. Eh, Hay opciones, por supuesto, para quienes quieran más, porque uno puede decir, un examen, la verdad que a mí no me alcanza, quiero más. Hay libros de lo que nosotros llamamos practice tests, exámenes de práctica. En cada libro uno tiene que vienen con o sin respuestas, entonces si uno está estudiando por su cuenta, la versión con las respuestas le va a venir muy bien. Si uno está estudiando en un curso, la opción sin respuesta va a ser más indicada porque lo va a corregir mi docente. Eh, También tiene otros materiales como trainers, boosters, etcétera, con que generalmente se usan más o tienen más interés para las personas que estén estudiando en un curso. Hay una aplicación muy interesante que se llama Test and Train, que es para quienes quieran hacer una ejercitación en pantalla o exámenes de práctica en pantalla. Tienen, según la versión que utilizan, la versión que nosotros llamamos self-study, van a tener 6 exámenes que van a poder hacer, que van a recibir feedback en la pantalla con las respuestas y todo, y que les va a permitir practicar en sus computadoras, en sus teléfonos celulares. Es una buena opción para cuando uno está viajando hacia la escuela, si tiene un viaje largo.
para cuando llegó el trancón. Pero hay muchos materiales de práctica gratuitos, sí, los que están disponibles a través de nuestro sitio, y también pueden buscar en sus librerías o en sus, a veces también Con los algunos centros centros de exámenes. examinadores, Los y centros de ellos los van a examinadores poder también les van a asistir. ofrecer algunos recursos exactamente de la variedad, lo que nosotros, todos los materiales de preparación de Cambridge están identificados con un logo que dice Official Exam Preparation. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos equipos y los mismos equipos que confeccionan el examen, utilizando los mismos procedimientos, los mismos controles y los mismos chequeos que se hacen para las tareas que van a ir al examen, son las que se utilizan para ir a para confeccionar esos materiales. Entonces, el nivel, el tipo de ejercicios, todo lo que van a encontrar en alguno de los materiales de Cambridge sobre los exámenes Cambridge es idéntico a lo que van a ver, no en contenido, pero tiene la misma dificultad y tiene las mismas características que lo que van a ver en el examen real. Sí, la Test and Train, nos están preguntando cuál es la app. Ujú. Em, Muy bien. Bueno, ya llegamos a la hora de sesión. Creo que cubrimos bastante bien las preguntas y las fuimos organizando. Les quería comentar que ustedes van a recibir un mail a la misma dirección en la que se anotaron para sumarse a este webinar, donde van a encontrar un montón de información a la grabación de esta sesión, muchos recursos, una página web en español exclusiva para familias, donde van a encontrar el link directo a cada una de las páginas de los exámenes, todo en español, van a tener el link a los materiales de preparación, van a recibir información acerca de Test and Train, estos practice tests que mencionó Pablo, los mock, las pruebas de práctica para conocer videos explicativos sobre la diferencia entre la versión for schools, la versión general, los exámenes digitales, los exámenes en papel, la lista de todos nuestros centros examinadores autorizados y respuestas a las preguntas más frecuentes, que muchas ya las tocamos aquí, pero no viene mal reforzar. Toda esa información, Valentina, va a estar en el mail que van a estar recibiendo entre mañana y el lunes. Así que les agradecemos muchísimo por haberse sumado hoy, por la participación, por toda la curiosidad, por todas las preguntas. Muchas Por gracias, las Pablo, excelentes preguntas. Sí, Andrea, muchas por gracias. el tiempo, por la claridad. Y bueno, les deseamos unas buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, y seguimos en contacto, a total disposición para ustedes para responder todas sus consultas y acompañarlos en este camino de aprendizaje del idioma inglés con sus hijos. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Un placer. Nos vemos Muchas en la gracias a todos. próxima. Adiós. Adiós. Chao.